Yo les voy a hablar rápidamente de la experiencia de México en términos de evaluación docente, de 2013 a 2018, que fue la reforma educativa que se implementó y que yo le llamaría coloquialmente a esta presentación la triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, donde la Cándida Heréndida eran los maestros y la abuela desalmada era la evaluación del desempeño docente. Ustedes me van siguiendo, por favor. Entonces, el propósito de esta disertación, pues, es describirles el diseño, la implementación de la evaluación de los docentes de la educación obligatoria, tanto para el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento de los maestros. La siguiente, por favor. Entonces voy a rápidamente a hacer un recorrido por los antecedentes mexicanos en que se dio la evaluación docente, los resultados de aprendizaje de México que han tenido en las evaluaciones internacionales y nacionales, un poco de la reforma educativa, cuál fue el reto realmente para diseñar y construir decenas de instrumentos para evaluar a los docentes en México, el reto de la implementación, los problemas que tuvo de diseño e instrumentación de la evaluación, lo que no pudo realizar la reforma y las recomendaciones que personalmente yo hago. O sea, voy a tratar de hacer una síntesis en poquito tiempo, en media hora, para que ustedes vean cómo empezamos y cómo terminamos. Entonces, la siguiente, por favor. Decir que la reforma educativa de 2013 forma parte de la premisa de que la educación es la inversión de mayor importancia de un país, que de su calidad depende la posibilidad de mejorar su economía, de abatir las desigualdades sociales, alcanzar una verdadera democracia, etcétera, etcétera. Que en el marco de la acción de Dakar, la educación para todos, se afirma que los países deben garantizar el derecho a la educación para todos con el propósito de satisfacer las necesidades de aprendizaje de los niños y jóvenes y adultos de un país. Esas son premisas que creo que es fácil entender, que se puedan compartir y del cual partimos también el país al diseñar la reforma educativa. La siguiente. La educación en México, yo puedo decir que ha avanzado considerablemente en las décadas o en las últimas décadas. Sin embargo, el sistema educativo sigue padeciendo de problemas en materia educativa. Por ejemplo, todavía no alcanzamos la cobertura en la educación obligatoria, especialmente en el preescolar y en la educación media superior. Tenemos bajos resultados de aprendizaje en términos generales en la mayoría de las evaluaciones nacionales e internacionales. Existe una inequidad en la oferta educativa, es decir, hay escuelas para ricos sin serlo y escuelas para pobres. Hay una excesiva centralización administrativa en la educación, entre otros problemas, ¿verdad? Creemos también que el sistema educativo ha sido muy injusto con los docentes, ya que ha funcionado bajo un esquema de favoritismo y discrecionalidad que daba lugar a prácticas tales como la herencia, la compra o la renta de plazas docentes. Entonces, los docentes han estado en un contexto muy desfavorable. En estas condiciones, a la postre, los más perjudicados han sido los niños y jóvenes del país, que tienen mayores desventajas socioeconómicas. Esas condiciones no han favorecido a que los más pobres se beneficien de la educación. La precaria educación que han recibido no les permite o no les ha permitido salir del círculo vicioso de la pobreza, que de este modo se reproduce de generación a generación. Es decir, tenemos niños pobres, con escuelas pobres, con maestros mal formados y como resultado tenemos un círculo vicioso que no salimos de él. La educación, lejos de promover la movilidad social, termina siendo realidad aquel proverbio que dice: origen es destino.
Y la idea central de la reforma educativa fue que la mejora de los servicios educativos que se ofrecen en el país, a fin de garantizar el derecho que tienen todos a recibir una educación de calidad para poder vivir una vida digna, fuera una realidad. Es decir, se propuso bajo estas premisas, tenemos que dar buena educación a todos y sabemos cuáles son nuestros males, cuáles son nuestras deficiencias, por lo tanto tenemos que mejorar el sistema educativo. La calidad de la educación como un derecho, esto fue una cosa muy importante en nuestro país porque se reformó el artículo 3º constitucional de nuestra Constitución que dice, ahora sí dice, el Estado garantizará la calidad de la educación de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Es decir, es un derecho constitucional que los niños aprendan, no solamente que se les ofrezca educación, servicios, escuelas, sino que aprendan. Y eso constitucionalmente pues nunca había estado como en este caso les acabo yo de leer. Además, la equidad también se ve como la única posibilidad de que el derecho a una educación de calidad sea verdaderamente un derecho de todos. Es decir, la calidad no solo es para unos cuantos, sino debe de ser para la totalidad de los niños, niñas y jóvenes del país. Es decir, en pocas palabras, no puede haber un sistema educativo de calidad si no hay equidad. Ese binomio calidad-equidad es un punto de referencia para nosotros. Los cambios que vinieron en la reforma educativa del 2013 se originaron porque el partido en su momento pudo acordar con las 3 fracciones parlamentarias de mayor importancia, es decir, los 3 partidos políticos más importantes del país, para acordar una cosa que ellos llamaron el Pacto por México, es decir, acuerdos en diversos aspectos de la vida social del país, entre ellos la educación. Y en este acuerdo se llegó o se propuso impulsar reformas legislativas para ampliar, entre otros, el derecho a la educación de calidad con equidad, como yo les decía, y para ello se realizaron 4 cambios legislativos, fíjense. 1, se modificaron las leyes existentes de la Constitución y de la Ley General de Educación de nuestro país. O sea, entraron a la Constitución y la cambiaron, lo cual es muy difícil si no se hubieran puesto de acuerdo todo el mundo para ello. Y se promulgaron 2 leyes, la Ley General del Servicio Profesional Docente, es decir, todo lo que regula, ahorita lo van a ver, el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes, y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, del cual yo fui presidente en el último año. El instituto había sido creado en 2002, pero no tenía la fuerza ni la autonomía constitucional que le dio esta reforma educativa. Las acciones, ustedes no lo van a leer ni yo tampoco, pero se los voy a los voy a tratar de adivinar, ¿verdad? Acciones para lograr una educación de calidad, pues fueron varias acciones para lograr una educación de calidad, y nada más voy a destacar que entre ellos fue centrar todo el trabajo para que los niños pudieran aprender. O sea, eso lo voy a… Si quieres, pásame la siguiente, por favor. La siguiente. Y esto resume un poco el marco normativo. Está al interior del triángulo el artículo 3º constitucional, luego está la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La siguiente, por favor. Sobre la Ley General, y esto es muy importante porque este es el eje vertebral de la reforma educativa, dice, la Ley General del Servicio Profesional Docente establece o es el establecimiento de procesos y mecanismos para el ingreso, promoción y reconocimiento y
permanencia de los docentes en el servicio educativo. Y voy a subrayar el término permanencia porque fue un término que chocó ideológicamente con el magisterio y que desde un principio un grupo del sindicato, vamos a decir el más radical y opositor a esta reforma, luego dijo: nosotros no queremos que se nos evalúe para la permanencia en el servicio, es decir, la consecuencia de que los profesores, aunque fuera muy laxa, ya no continuaran dando clases, aunque pudieran estar dentro del sistema educativo. Ahorita me refiero a él, ¿no? La otra fue la profesionalización y formación continua de los maestros. Decía, la evaluación no tiene sentido si no se asocia a una formación y una profesionalización de los docentes. Evaluación con formación era el binomio, al menos en el discurso. Y para eso se creó una coordinación que se llamó la Coordinación del Servicio Profesional Docente, que era la instancia del gobierno que controlaba y que normaba, y operaba todo lo que tuviera que ver con la evaluación y con la formación de los profesores. Paralelo a eso, se hizo y se le fortaleció al instituto que ya existía, que generaba básicamente estadísticas, información sobre el sistema educativo, y se le dio la atribución de crear o de diseñar y de emitir lineamientos para la evaluación. Es decir, la Secretaría o el Ministerio de Educación Pública, en este caso el Servicio Profesional Docente, tenía que seguir los lineamientos de un instituto autónomo que le decía cómo hacer las cosas mejor y que vigilaba y acompañaba en el transcurso. Entonces se le dio autonomía para ello y se le dio varias atribuciones, entre otras, como les decía, la de emitir lineamientos en materia de evaluación que son obligatorias para las autoridades educativas. Es decir, el instituto estuvo en materia de evaluación por arriba del Ministerio de Educación, lo cual, fue increíble en ese sentido, algo bastante inédito y poco usual en los países. Lo que se quería era básicamente que el instituto, siendo una instancia técnica, fuera la que vigilara que las cosas se hicieran bien, punto. Esa fue su idea. Los docentes en la reforma, pues toman una relevancia importante porque para que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos, pues es indispensable que las escuelas cuenten con maestros bien formados, altamente motivados y satisfactoriamente remunerados. O sea, todo este paquete se vio con mucha claridad, por lo cual se consideraba que el docente, y yo creo que bien, es el componente más importante de cualquier sistema educativo y el activo más valioso que tienen los centros escolares, el sistema educativo y la sociedad en general. O sea, el docente se piensa que es, el que genera o el que ayuda a generar la adquisición de aprendizajes en los estudiantes y, por supuesto, en el sistema y en el país entero. A fin de contar con mejores maestros, la reforma educativa establece un mecanismo meritocrático. Ayer se habló un poco de la meritocracia de la educación pública a través del servicio profesional docente. ¿Qué quiere decir? Pues que los mejores profesores, los mejores normalistas fueran los que ingresaran a la educación o al sistema educativo, los mejores docentes, o mejor dicho, los docentes con mejores habilidades administrativas o de gestión fueran los que se convirtieran en directores y supervisores, y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Entonces, del servicio profesional docente, que no existía en nuestro país, como les decía, se seleccionaban a los mejores aspirantes, y estos a la vez eran los que iban a ser la planta docente que sustituiría a la planta docente vieja, ¿verdad? Y con esta idea de la meritocracia, nosotros tendríamos un mejor sistema educativo, al menos en la parte del componente docente,
que no era el único. O sea, la reforma educativa vio muchas cosas: la infraestructura, los planes de estudio, los métodos, las becas, etcétera, etcétera. Pero uno de ellos, importantísimo, eran cómo mejorar la planta docente que nosotros tenemos. La siguiente, por favor. Entonces, en el establecimiento de la cultura del mérito, cada docente construye, esa era la idea al menos, su carrera profesional de acuerdo con el esfuerzo y con el cumplimiento del docente. Entonces decía, bueno, hay muchos docentes y nosotros premiaremos a aquel que sea el que se esfuerce más, el que sea mejor, pero acompañaremos para que él mismo construya su propia ruta de mejoramiento profesional. Y en especial yo les puedo decir que la reforma educativa se inspiró en tratar de erradicar las prácticas que tanto daño habían hecho al sistema educativo nacional, que como ya les decía, que se basaban pues en un favoritismo, en un amiguismo, en un nepotismo tremendo, es decir, en un desorden realmente administrativo en términos de plazas, a tal grado de que en algunos estados de la República, por ejemplo, no era ni siquiera el Ministerio de Educación quien controlaba, quien administraba el recurso, tanto el recurso financiero como humano, sino eran los sindicatos. El sindicato tenía el control absoluto de miles de millones de pesos mexicanos y, por supuesto, de miles de plazas. Y había un desorden a tal grado, lo platicaba ayer con Harvey, que el sistema mexicano no sabía cuántos profesores había. Y en este esfuerzo por regularizar, por ejemplo, nada más para que tengan una idea, se encontró que había 45,000 profesores fantasmas. Fantasmas literalmente, porque cobraban, pero nadie sabía dónde existían esas personas. Entonces, digamos, el desorden existía y se trataba de buscarle la solución, ¿verdad? Pero también no era no solamente eso importante, sino lo más importante era ofrecer a los docentes en servicio vías de desarrollo profesional. Se decía, el profesor que ya entró no se le ha formado correctamente. Y si hay una experiencia a nivel internacional que al menos yo conozco, es que donde más se gasta en materia de educación o en uno de los rubros es en la formación de los docentes, en la formación continua, vamos a decir, del docente. Pero es una de las acciones más ineficaces que hay en todos los países. Es decir, la formación docente no resuelve el problema de bajos logros de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, se quería realmente mejorar eso, ¿no? Y para ello se iba a utilizar una evaluación diagnóstica y formativa de los docentes como instrumento para identificar sus fortalezas y debilidades pedagógicas y disciplinarias y poderles ofrecer lo que en México se llamó trajes a la medida de cada profesor. O sea, la evaluación tenía la expectativa de hacer un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los profesores y entonces darles una formación adecuada. La formación continua o el binomio de evaluación formativa, desarrollo profesional es una de las claves para mejorar las competencias profesionales de los docentes y con ello mejorar la calidad de los aprendizajes. Sin embargo, nosotros encontramos que en la implementación ese fue digamos, uno de los talones de Aquiles. En los concursos de oposición de 2014 y 2015, nosotros encontramos principio que 55% de los normalistas y el 66% de otros profesionales de educación básica no obtuvieron el nivel requerido para ser considerados como maestros idóneos para dar clases. Es decir, 1 de cada 2, por decirlo de esa manera, no mostraba tener las competencias mínimas requeridas para poder dar clases. Y eso nos daba la idea de que se necesitaba reforzar no solamente la formación de los profesores en servicio, sino también la formación inicial. Y en la educación superior era peor.
70% de los profesores se suponía o se había diagnosticado que no tenían dichas competencias. ¿Por qué? Porque generalmente el de educación media superior no tiene formación, al menos en México, pedagógica, tan sencillo como eso, y son profesionales que dan clases por vocación o por necesidad, pero que no tienen formación docente. Los propósitos, entonces, en estas condiciones, los propósitos que siguen en la evaluación, en la formación docente, se crea el servicio profesional digamos, profesional docente que quiere mejorar, en pocas palabras, las competencias de los profesores, dar incentivos a aquellos profesores que son los mejores y retener en el servicio profesional a los maestros que se vean mejor comprometidos y con mayores competencias. La siguiente, por favor. Para garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente y directivo y de supervisión, se diseñó un esquema de evaluación, me hubiera encantado que se viera, pero no se ven, que tiene que ver con un mecanismo de evaluación para el ingreso, un mecanismo de evaluación para la promoción a cargos directivos o cargos técnicos, un mecanismo de reconocimiento para los mejores profesores y un mecanismo para la permanencia de aquellos profesores que ya estaban en servicio. La siguiente, por favor. Las autoridades educativas federales, en este caso, definen lo que lo llaman los perfiles profesionales de los docentes mexicanos que deben de poseer de acuerdo a la función que ejerzan. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. El legislador pensaba en un docente, digamos, idóneo, pero nunca pensó, por ejemplo, que en México existen cerca de 500 distintas plazas para docentes. Porque unos son indígenas, porque unos son rurales, porque unos son de multigrado, porque unos son de inglés, porque unos… Y van haciendo un conjunto de combinaciones de tal manera que, digamos, si quisiéramos simplificar el número de distintos tipos de docentes o de plazas docentes, pues a lo mejor podríamos simplificarlas en unas 70. Entonces no había que hacer un examen, había que hacer 70 exámenes distintos y no había que hacerlo una vez cada año, sino que como había para promoción, luego para la permanencia, luego para el reconocimiento, pues había que hacer una cantidad gigante de evaluaciones de instrumentos que el legislador nunca se puso a pensar que eso era lo que tenía que pasar en nuestro país. Entonces, pues tuvieron que ponerse a chambear, a trabajar y hacer perfiles, expresarlos en algo que no se tenía anteriormente definido, y esos perfiles que vamos a decirles de esta forma, se tenían que hacer cuáles eran los perfiles profesionales de los docentes, luego cómo se iban a medir y con qué indicadores se iba a saber si cumplían o no cumplir con esos perfiles, y después iban a hacer instrumentos, se iban a aplicar y con eso se iban a tomar decisiones distintas de su servicio. La siguiente, por favor. Los perfiles son como el marco teórico, es decir, hacer una evaluación requiere de tener una idea de qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que se quiere medir, cómo se quiere medir, y en fin, los perfiles nos daban distintos elementos para poder hacer una evaluación lógica que tuviera un sentido y que no fuera simplemente ocurrencias. La siguiente, por favor. Los mecanismos de evaluación para la mejora de la práctica docente, digamos, tenían esta secuencia. Con base en estos perfiles se diseñaban las diversas evaluaciones que en este caso se están mostrando en estas figuras, y todas ellas tienen el propósito central de contribuir a la mejora de la práctica
profesional. Entonces, la idea nuevamente era tener instrumentos válidos, confiables, para poder cumplir con este anhelo de evaluar a los docentes, saber cómo estaban y luego poderles ofrecer una formación adecuada a sus necesidades. La siguiente, por favor. Entonces, no me voy a parar porque en realidad solamente voy a definir que, como ya les decía, en el ingreso se realizaba mediante concursos de oposición que buscaban garantizar que los normalistas o los nuevos profesores tuvieran las cualidades que se requerían. Se hacían convocatorias públicas, se publicaban cuáles eran los perfiles que debería de tener el aspirante, se utilizaba este marco de referencia que en México le llamamos para perfiles, parámetros e indicadores, pero es un marco de referencia y en este momento al principio podían participar básicamente normalistas los 2 primeros años y después cualquier profesional que tuviera las credenciales de haber estudiado educación y se abrió al público. Este fue otro tema muy delicado, porque usualmente en México al menos los únicos que ingresaban al servicio público de educación básica eran normalistas y al abrirlos a otras instituciones educativas, pues ya se hizo una competencia, se quitó ese monopolio, pero igualmente a los profesores no gustó, digamos, que los pusieran a competir con otras personas. Adelante, por favor. ¿sí? De cualquier manera se privilegiaba la formación pedagógica, eso es algo que es muy importante decir. Y la idea es que una vez que un profesor pasaba el ingreso y se le daba una plaza por 6 meses, y si no tenía una nota desfavorable, se le daba un nombramiento por un periodo de 2 años, después se le volvía a evaluar y luego se le daba básicamente su definitividad, aunque era una definitividad, llamémosle, condicionada a que siempre pasara los exámenes del esquema de lo que le llaman para la permanencia. La siguiente, por favor. Para la promoción era algo muy parecido. Los profesores que ya estaban en servicio, entonces se les daba cuáles eran el perfil del director y supervisor. También se realizaba mediante concursos de oposición que buscaban garantizar que los nuevos directores y supervisores tuvieran ese perfil. Sin embargo, aquí les voy a adelantar un problema que tuvimos. La ley contempló que cualquier docente que tuviera cuando menos 2 años podía ser director o supervisor. Entonces, ¿quién ganaba los concursos de ingreso, de promoción? Los más jóvenes, que eran los que habían salido, digamos que tenían 2 años o 3 años, sin la experiencia de haber sido director, se podían convertir inclusive en supervisor. Entonces, es otra. Estoy poniendo aquellos elementos que ustedes tomen en cuenta para que no repitan al menos o los consideren los errores que nosotros cometimos. Y entonces sí ganaron algunos profesores muy jóvenes de repente la plaza de supervisor. Y el reclamo fue, pero este hombre no ha sido ni siquiera director, entonces ¿cómo va a ser supervisor de algo que nunca ha ejercido? Y hubo también un malestar muy importante entre los docentes. Ya no sigue entre el sindicato, pero entre los docentes genuinamente, que decían no es posible que se esté favoreciendo, que no se esté favoreciendo la experiencia, vamos a decir, ¿no? Si quieres la siguiente, por favor. Esta fue la verdadera molestia por la cual les decía que este es el cuento de la Cándida Heréndida. El tema de la permanencia molestó muchísimo a los profesores porque consideraron que se le estaba atentando contra sus derechos laborales, los derechos laborales que ya habían adquirido, ¿no? Y este ejercicio fue el más complejo de todos, el que costó mucho más trabajo montarlo,
el que tuvo mucho más problemas para implementarlo y el que seguramente va a ser más criticado y en el que yo les recomiendo que tomen mucha precaución de todas las experiencias que puedan ustedes agarrar del mundo para no repetir los errores que nosotros cometimos. Este ejercicio, el de la permanencia, lo realizaba el docente en su práctica cotidiana en el aula. No me voy a detener a los detalles técnicos, y él tenía que desarrollar un proyecto que realizaría en un periodo de 8 semanas. Había 2 evaluadores, se encargaban de evaluar esta etapa a través de una rúbrica de manera ciega. Había un examen de conocimientos de didáctica, había un informe de responsabilidades profesionales, que había una autoevaluación y una evaluación por parte del director que no contaba en la puntuación. Luego hacía este proyecto de enseñanza que les decía yo que tenía que hacer él en el salón de clases y luego mostrar cómo lo hacía. La siguiente, por favor. Y luego había un examen de conocimientos didácticos y curriculares que consistía en un examen objetivo estandarizado, como se le conoce, o de opción múltiple, sobre las disciplinas que el profesor o la disciplina que el profesor impartía, ¿no? Y sobre los aspectos pedagógicos. Entonces, esos eran los 3 grandes componentes. No pudimos nosotros, por ejemplo, implementar la observación en el aula, porque por el tamaño de nuestro sistema educativo, que son de 1.5 millones de docentes, era prácticamente imposible llegar a las aulas y poder observar a los profesores. Entonces, diríamos que la evaluación era una evaluación indirecta de conocimientos pedagógicos y disciplinarios, de una práctica que él tenía que documentar, es decir, tenía que planear un ejercicio, digamos, pedagógico, y luego mostrar cómo lo había planeado y qué resultados había obtenido, y de acuerdo a los resultados tenía que hacer una reflexión de cómo poderlos mejorar. O sea, era un ejercicio que se suponía que lo tenía que hacer en la práctica, y yo creo que es el que lo hizo y que sirvió para muchas cosas. La siguiente, por favor. Sin caer en las partes técnicas, porque nos llevaría muchísimo más que esto, lo que sí les puedo decir es que hubo problemas magisteriales de todo tipo. Los profesores, fue muy difícil convencerlos. La política educativa, o más bien la política de comunicación educativa que utilizó el gobierno, no fue eficaz. Hubo una confrontación, como ahorita lo van a ver, violenta, físicamente violenta, entre aquellos grupos del magisterio que no querían con el propio gobierno, aunque eran minoría. Por decirlo así, nosotros tenemos 32 estados, del cual en 29 estados nunca hubo problemas, pero en 3 sí. Y en uno en especial hubo hasta un muerto o un par de muertos. Entonces, eso creó una reacción, digamos, en cadena, que no favoreció a la reforma, no favoreció a la evaluación docente del desempeño, en especial, como ahorita lo van a ver. Pero de los problemas magisteriales, yo les puedo destacar lo siguiente, ¿verdad? Primero, que en la implementación de la reforma educativa estuvo apoyada por el gran sindicato nacional. Hay un sindicato nacional de trabajadores de la educación, pero esta fracción que les digo yo, que es bastante opositora, simplemente nunca estuvo de acuerdo y se opuso no solamente a que ellos se evaluaran, sino que otros profesores se evaluaran. Físicamente se opusieron, violentando todas las... Y la autoridad respondió, y desgraciadamente, en defensa, por decirlo así, de aquellos profesores que sí se querían evaluar, o de las instalaciones donde estaban
puestas las computadoras, porque allá todo se hizo a través de computadoras, pues en esa defensa hubo accidentes, desafortunadamente. Pero en un principio, esta fracción que le llaman la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, percibió como una amenaza la evaluación docente, no solo de la permanencia, que la tachó como con un sinónimo de punitiva. Sí. Ya termino. Como punitiva, y dijo, la evaluación docente tiene un propósito punitiva hacia los profesores. Y por lo tanto, causó, digamos, simpatía entre muchos otros. Se percibió como hasta la siguiente, ya voy a terminar. Este ejercicio, déjenme ver nada más aquí. Perdón. Se decía que se opuso violentamente a que los evaluadores, hacia las evaluaciones, y que tuvo, de hecho, un eco primero estatal, y además estuvo exponiéndose públicamente en contra, como algo que el Estado quería realizar en contra de los profesores. Yo digo que hubo un malestar generalizado de los profesores, pero no de esta magnitud como las que les estoy diciendo. Entonces, hubo muchos problemas de implementación, no los voy a contar aquí, y voy a llegar al final a las conclusiones porque ya se me acabó el tiempo. Si quieres, vámonos, siguiente, por favor, vamos más adelante, ahí, vamos, conclusiones, y con esto yo termino. La implementación fue muy complicada. México no contaba con especialistas en evaluación del desempeño docente. México no había tenido una experiencia del tamaño y de la magnitud que lo requería, y se cometieron errores de implementación que son muy entendibles para cualquier país que enfrenta un problema de esta naturaleza. Entonces concluyo con lo siguiente: aunque no han faltado análisis cuidadosos y ponderados, el debate público se ha desarrollado esencialmente en un contexto marcado por una acentuada desinformación y no pocos malos entendidos. La reforma ha quedado reducida a uno solo de sus componentes, que es la evaluación de los docentes. A pesar de que la reforma tiene becas, tiene infraestructura, tiene 10 programas enormes, toda la reforma ha estado concentrada en a la evaluación de los docentes, y en especial a la evaluación del desempeño docente. Una parte de la sociedad y del propio magisterio ha dado por ciertas las supuestas intenciones punitivas de dicha evaluación, como si el fin último de la reforma fuera quitarle el trabajo a los maestros, cuando por supuesto no era así, pero comunicativamente se posicionó esto. Y en el contexto mexicano actual, desafortunadamente, la evaluación se ha convertido en un tema eminentemente político. Y termino con esto diciendo que el presidente que va a tomar, el presidente electo de México, que va a tomar función el 1 de diciembre, tomó como suya la bandera del grupo opositor a la evaluación docente. Y entonces, al tomarla como bandera, lo que prometió es eliminarla, quitarla y desaparecer casi la palabra evaluación del vocabulario mexicano. Entonces, lo que en un momento había sido, digamos, como la esperanza de que pudiera transformarse, como lo dijo ayer Mariano Jabonero, la educación a través de un instrumento de evaluar y formar a los profesores para mejorar sus prácticas docentes, ahora se convirtió en un instrumento político para desaparecerlo y para eliminarlo por completo. No sabemos qué lo va a sustituir.
Lo que sí sabemos es que va a desaparecer. Entonces, esperemos que la experiencia que tuvo México, ustedes la puedan tomar a beneficio y puedan evitar los problemas que nosotros tuvimos y que no acabe lo que fue un muy buen proyecto, vamos a decir, de mejora en un desastre como va a suceder a partir del 1 de diciembre. Gracias. Gracias, Eduardo, por mostrarnos la complejidad de lo que es el diseño y ejecución de la